Hola, bienvenidos a estas placas vinculadas a lo que es el sociograma. Es el último texto de la unidad 3. Con esto completamos la primera etapa previa al examen. La idea con incluir esta perspectiva del sociograma es poder también brindarles una herramienta que les permita poder identificar las relaciones que se dan al interior de la organización, teniendo en cuenta ya a esta altura, después de todo el camino teórico transcurrido, que no solamente alcanza a contener un buen orden marcado por una planificación y un organigrama, sino que además debemos tener en cuenta la posibilidad de la generación de grupos internos que pueden estar en contra o decidir de los planteos formales organizacionales y que pueden terminar en algún momento siendo conflictivos, pero al mismo tiempo también reconocer la potencialidad de esos grupos humanos, de esa organización informal que forma parte de la organización real, de la organización toda, y que pueden aportar resoluciones creativas o nuevos nortes que desde la formalidad y desde el organigrama no se pueden explotar o dejar crecer. Para poder acceder a un sociograma tenemos que aplicar las técnicas de la sociometría, que nos permite medir la cantidad y la calidad de los vínculos que existen entre los grupos al interior de la organización. Podemos también identificar qué cantidad de grupos hay, cuál es su tendencia ideológica, si son afines o reacios a la lógica o a las pautas culturales que desea establecer la empresa desde la mirada administrativa, desde la cúpula de la organización. También nos permite poder establecer si existen grupos minúsculos o átomos, y por sobre todas las cosas ver qué vínculo tienen este tipo de relaciones humanas con la cultura que quiere implementar la jerarquía, las directivas de la organización. Esto nos permite entonces poder ir anticipándonos a algunas reacciones, algunas resistencias, y poder planificar mejor, en todo caso, los cambios que sean necesarios dentro de la organización. Para poder armar el sociograma, que es lo que nos permite a nosotros establecer la red de relaciones, vamos a contar con distintos tipos de relaciones, con distintas tipologías o clasificaciones de esas relaciones. Las relaciones neutrales son las que se dan en distintos grupos donde no hay ningún vínculo entre los individuos. No hay ni afecto ni odio, es indiferente. Pueden trabajar sin ningún tipo de intervención ni otro tipo de problemas. Son inocuas en sus relaciones, en todo caso. Las relaciones recíprocas, sí, hay una retroalimentación, hay una fuerte comunicación entre los miembros, hay un elemento de afectividad importante, de cuidado con el otro, les importa lo que pasa al otro. Estos grupos son potenciales, interesantes, porque en ese proceso de creatividad y de cuidado de uno al otro, lo que hacen es alimentar o potenciar la situación dentro de, los productos que pueden aportar a la organización, pero también a veces cuando alguno de los miembros es tocado o tiene que salir de la organización o se va de la organización, estos grupos o estos tipos de vínculos se rompen y pueden resentirse, y a veces incluso hasta generar algún tipo de resistencia hacia la estructura organizacional. Otro tipo de relaciones o de clasificación que podemos encontrar son las de las relaciones unívocas, en la que una de las partes tiene toda la carga emotiva, la empatía, la simpatía hacia otra, y esa otra o ese otro no registra la existencia del primero,
no tiene noción, le resulta incluso indiferente. Este ejemplo nos permite a nosotros entender que cuando hablamos de relaciones estamos hablando de una vinculación y que las vinculaciones no siempre son retroalimentadas, ¿sí? No hay un ida y vuelta. A veces pasa como en este caso de las relaciones unívocas, donde desde, vamos a poner ejemplos, A y B. Desde A hay una fuerte empatía, afectividad hacia B, y si nos paramos en ese lugar, podríamos creer que existe una relación recíproca, pero cuando vamos a ver a B, vemos que desde B hay una vinculación neutral hacia A. ¿Esto que hace o que nos permite a nosotros poder entonces corregir la perspectiva y ahí establecer que se trata de una relación unívoca de A hacia B? Otro de las tipificaciones clásicas de los tipos de relaciones son las relaciones de rechazo o enojo. Estas son fácilmente identificables, se dan entre personas que no pueden hablarse, o que en todo caso se hablan con ironía, que se miran mal, que se levantan o dejan los espacios cuando otros ingresan, que marcan un límite a la presencia del otro. Estos tipos de relaciones quiebran los vínculos dentro de la organización, tienden a romper las relaciones recíprocas dentro de las organizaciones y de los subgrupos y generan muchísimos inconvenientes que terminan trabando el funcionamiento de la organización. La sociometría también nos permite poder identificar en qué lugar se encuentran los individuos, ¿sí? Vamos a encontrar aquellos individuos aislados que no se vinculan con los otros, tanto porque no lo desean, porque rehúyen esas relaciones, o porque el grupo lo deja apartado, ¿sí? Identificado. Se trata también de aquellos que tienen una atracción de y hacia los demás, son personas que tienen un carisma especial, una vinculación que generan una atracción hacia el resto. Suelen ser aquellos que terminan identificados como líderes dentro de los grupos. Otro tipo de individuos son aquellos que generan reacciones de odio, agresividad o rechazo. Y esto a veces surge del mismo individuo por sus reacciones, porque tiene porque actúa de manera agresiva, porque tiene actitudes de desprecio hacia los demás, y entonces el grupo o el entorno tiende a aislarlo y a evitarlo. Pero a veces también ese rechazo, odio o agresividad surge del entorno hacia el individuo, y esto tiene que ver con patrones culturales, religiosos, con la búsqueda a veces de un chivo expiatorio donde volcar las frustraciones propias del grupo. Entonces, cuando uno va a ver cómo se vincula o cómo se establece el individuo dentro del grupo, puede observar que lucha en el medio de dos tendencias. Una es la del dominio, la del control total, la de la competencia, de mostrarle a los otros quién es mejor, y la de la afiliación, que tiende a valorar la afectividad, a sostener y fortalecer los vínculos de colaboración, de cooperación, de ayudarse. Los individuos en la relación con el grupo, y una vez que son parte de ese grupo, en la relación con la organización, transitan esta lucha interna que tiene que ver entre me destaco y me sumo, o me distancio y me distinguen, y soy parte del grupo y soy uno más y renuncio a mis particularidades. Una vez que hemos podido trazar la vinculación entre los seres humanos que forman parte de la organización o el grupo que nos interesa analizar especialmente, vamos a poder tener una perspectiva o un funcionamiento de tres dimensiones.
Primero, la estructura externa, que tiene que ver con el rol o el papel que cada individuo tiene. Esto es la asignación que el entorno le dice a ese sujeto que debe cumplir dentro de las organizaciones. Tiene que ver con las jerarquías, pero también tiene que ver con la asignación del grupo que le da al sujeto, del divertido, el inteligente, el resolutivo, el intrépido. Luego vamos a poder distinguir las estructuras internas que tienen que ver con las atracciones personales, los sentimientos, y ahí empiezan a aparecer las relaciones recíprocas, unívocas, de rechazo. Y por último, el gran marco, que son la realidad social que interpreta esas estructuras. Y entonces en algunas culturas la vinculación cercana entre hombres y mujeres está mal vista, por lo tanto existe ese distanciamiento, pero tiene que ver con lo social, ¿no? Que entre esas personas exista un tema de rechazo. Culturalmente no está bien visto o no está enseñado que pueden convivir, por ejemplo, hombres y mujeres dentro del espacio laboral. Mientras que en otros espacios esa convivencia está plenamente aceptada, esa cercanía está plenamente aceptada. Entonces, si existe un distanciamiento, nosotros ahí sí lo podemos establecer o interpretar como una cuestión de rechazo. El sociograma también nos va a poder permitir distinguir cómo interaccionan los individuos y qué espacio están cumpliendo, y entre ellos vamos a poder encontrar, por ejemplo, la idea de el popular, el que se destaca, es el que es admirado, que si bien generalmente es bastante querido y seguido, también siempre va a generar o va a haber alguien que no esté del todo conforme o que tenga algún tipo de rechazo frente al popular. Entiendan ustedes que no se trata de todos contra uno o uno sobre todos, sino que siempre hay una relación y siempre estamos hablando de la mayoría. El individuo aislado ya lo habíamos descrito y hay que ver por qué está aislado, si fue una decisión personal o porque el entorno lo está aislando, y esto es importante poder interpretarlo. Además, hay que tener presente que hay ciertas patologías que también llevan a los individuos a aislarse, y a veces esas patologías pueden desencadenar o en hechos de agresión hacia el entorno o de agresión a sí mismos. La otra interpretación es la del rechazado o impopular, y aquí otra vez hay que ver, por una cosa es el aislamiento, donde se ignora la presencia del sujeto, donde no se lo tiene en cuenta, pero el rechazado sí, el rechazado es el foco de la agresividad, es el lugar donde se establece o al que se le asignan todos los males del mundo. Y ese rechazado puede ser tanto por conductas personales, por actitudes personales, tal vez de desprecio en algún momento, o la historia que ha tenido ese sujeto con el grupo, y otras veces, como decía anteriormente, nace de los principios de los grupos que van estableciendo en la creación de su identidad y encuentran un elemento o un sujeto al cual cargar de sus frustraciones o volver justamente el elemento sobre el cual construyen el lazo de identificación. Estoy pensando, por ejemplo, en los casos de bullying en las escuelas o de mobbing dentro de los trabajos, donde se elige un chivo expiatorio al cual cargar de negatividad, al cual se justifica la agresividad, y en realidad lo que hay detrás de todo eso es la negación de las propias incapacidades para tolerar las frustraciones o aceptar las limitaciones personales. Y por último está el tolerable. Dentro de los espacios laborales hay personas a las que se las toleran por obligación laboral. Ustedes ya saben que cuando uno va a trabajar no elige con quién hacerlo, y lo que sucede es que nosotros vamos a tener entonces que vincularnos con personas que son de poco agrado.
y a veces depende del lugar donde estén, o son nuestras jefaturas o nuestros subalternos, y por esa situación de desagrado no podemos romper el vínculo, porque el vínculo es laboral. Entonces se generan ciertas estrategias para superar la jornada laboral sin mayor conflicto, aunque el conflicto siempre esté latente. Por último, para tener en cuenta, cuando se elabora un sociograma, surge de la observación de las relaciones al que se le suman ciertas entrevistas individuales. Estas son necesarias porque nos permiten ajustar la interpretación de lo que está sucediendo y por qué, sea la antesala, el antecedente del tipo de relaciones. Y ahí también vamos a poder encontrar determinados elementos que no van a surgir de la sola observación. Por ejemplo, las preferencias intelectuales y afectivas. Hay personas que tienen cierta capacidad intelectual o cierto interés por el saber que los lleva a no vincularse de la misma manera o con la misma fluidez con el entorno. No les interesa, no se sienten cómodos y entonces deciden el aislamiento. Pero también existe ese requisito, ese interés por el saber, hace que muchas veces el entorno lo rechace porque sienten que esa persona estaba exhibiendo la incapacidad grupal de poder acceder a ese conocimiento, o que eso es una percepción, ¿no? El hecho de que el otro sepa más pone en evidencia lo poco que yo sé, y tal vez no es así, ni siquiera el otro sujeto está pensando en eso, pero tiene que ver con una cuestión de percepción. La afectividad también es sumamente importante. La existencia de los individuos rechazados. Uno, cuando va a hacer la observación, puede encontrar un individuo aislado, pero la realidad es que también la entrevista nos permite a nosotros descubrir hasta dónde ese aislamiento es simplemente una separación o está basada en el rechazo, y también entender o comprender qué fue lo que se fue generando que dio por resultado una relación de rechazo. También nos va a permitir conocer cuáles son las pautas que establecen los grupos y que tienen las personas para aceptar o rechazar a alguien, cómo se puede identificar ciertos factores que permitan aumentar el incentivo o la apertura para el diálogo y la aceptación del grupo. Luego, el grado de cohesión del grupo. Cuando a veces uno les pregunta cómo están trabajando, las personas te dicen que está todo bien, pero cuando uno va a analizar encuentra ciertos quiebres en la relación, o al contrario, encuentra que eso que pareciera de afuera, que está bastante distorsionado, bastante distanciado, termina siendo al interior del grupo muy cohesionado, muy fuerte, hay cierto vínculo de afectividad de fondo. La existencia o ausencia de un líder también. Los líderes, después verán ustedes en otros contextos académicos o de materias, que los líderes no necesariamente tienen que ser la autoridad de la organización, y en los grupos a veces hay personas que se destacan, que son seguidas, y en otros casos hay como una rotación de liderazgo según la situación. Y por otro lado, y esto no es menor, la localización de esos sujetos aislados. Esos sujetos aislados, ¿dónde están? ¿Están participando más allá del aislamiento social dentro de la oficina? ¿Comparten el mismo espacio? ¿O se les ha generado incluso un apartado dentro del espacio físico? Eso habla mucho, y habla mucho también de lo cual arraigado está, o cuánto arraigado está la separación, la diferenciación, esto de montar el rincón para fulano o mengano, hace también o evidencia también cómo la cultura organizacional macro alimenta este tipo de separaciones individuales. Con esta exposición hemos llegado al final del desarrollo del sociograma. Como les decía, es el cierre de la unidad 3, y con esto ya nos preparamos para el examen. Hablaremos de ello en las próximas clases. Los espero en las clases virtuales, como ustedes saben, en el horario que corresponde, a través de la sala ya preparada para eso. Que estén excelentemente bien, nos vemos pronto y nos escuchamos pronto.